Efesios capítulo 4. El día de hoy estaremos continuando en nuestra serie de predicaciones en Efesios. Efesios capítulo 4 y vamos a estar viendo del versículo 7 al 16. Voy a pedir que lo busquen y puedan seguirme ahí con sus vistas. Versículo 7 del capítulo 4 al 16. Dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a orar. Mi Dios, damos gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder estar hoy reunidos aquí para escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que seas tú, como hemos cantado hace unos instantes, quien nos hables. Habla hoy, Señor, a tu pueblo. Habla tú, no yo, Señor. Habla tú a través de tu palabra, a través de la predicación de tu palabra, a tu iglesia, para que sea edificada el día de hoy, Señor. Porque solo tú puedes hacerlo. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy continuamos con capítulo 4. La semana pasada estuvimos viendo versículos del 1 al 6. El apóstol Pablo ha estado viniendo hablando en los capítulos anteriores del misterio del Evangelio a los Efesios. Capítulo 1, 2 y 3 podríamos dividirlo como una sección, y 4, 5 y 6 como otra sección, donde Pablo ha puesto en los primeros 3 capítulos el fundamento teórico del Evangelio, y ahora 4, 5 y 6 va a hablar de cómo ese fundamento se ve en la práctica, cómo este misterio del Evangelio que hemos recibido se ve en la vida de ese pueblo. Así que el apóstol Pablo ha venido hablando, dándole el fundamento teológico. Ha venido enseñando y trayendo cómo es que el Evangelio trae de la muerte a la vida a pecadores por el puro afecto de su voluntad, tanto judíos como gentiles, haciendo de ambos pueblos uno solo, construyendo un templo de piedras vivas en el cual Cristo es la piedra angular, y trayendo la unidad en medio de la enemistad que había, en medio de la división. Una vez que Pablo ha puesto este fundamento, aquellos que están muertos ahora que están vivos en Cristo, espiritualmente hablando, y que ahora están en un solo pueblo, la pregunta es cómo han de vivir. ¿Cómo han de vivir este pueblo? ¿Cómo ha de vivir este pueblo? Y por lo tanto, a partir del capítulo 4 vamos a ver
de ahora en adelante realmente la práctica de esta teología. Es el Señor, ha dicho Pablo, el que ha obrado en unidad. Ha traído vida donde había muerte. Ha traído amistad donde había enemistad. Y solamente Dios es el único que tiene el poder para hacer eso. Es lo que hemos estado viendo. Dios es el único que es poderoso para traer vida. Unidad donde no la hay. Es el único que puede crear unidad sobrenatural. Y esto es lo que hace único o única, mejor dicho, a la iglesia. La iglesia está constituida de una manera sobrenatural, puesto que la unidad que debe expresar es sobrenatural. No hay una forma de fabricarla. No hay forma de fabricar unidad. Hay formas de fabricar uniformidad. Todos se visten así, todos hablan así, todos van a hacer esto, no van a hacer esto. Eso es uniformidad. Pero solamente Dios es el único capaz de dar unidad. Y por lo tanto, cuando personas como tú y yo, de diferentes contextos, de diferentes edades, de diferentes naciones, de diferentes situaciones económicas, de diferentes todo, pueden sentarse y ser uno. Sin embargo, esta unidad que Dios produce no nos deja exentos de una responsabilidad a nosotros. Dios produce la unidad, pero si llevas el suficiente tiempo de cristiano, sabrás que esta unidad a veces, o muchas veces, cuesta. Sabrás que aunque hemos sido redimidos del pecado, hay un pecado remanente que mora en cada uno de nosotros, que está ahí arraigado, que sigue haciendo de las suyas. Y por lo tanto, aún en la iglesia sigue habiendo conflictos, sigue habiendo diferencias. Es por eso que la semana pasada veíamos y el pastor John hablaba acerca de la necesidad que tenemos de vivir en humildad, mansedumbre, tolerancia, en amor, buscar la paz. Porque aunque Dios es el que produce y es el único que puede producir y dar unidad a la iglesia, nosotros, su cuerpo, unidos en un solo Señor, en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, en una misma fe, somos responsables también de mantener esa unidad. Dios la produce, Él es el que la hará. Si una iglesia está unida es porque Él lo está haciendo. No es por lo que nosotros estamos haciendo. Pero la paradoja de esto es que a la vez nosotros somos responsables de mantener esa unidad. Y esto es sumamente importante. Y de hecho es la idea central, porque ante esta realidad, esta verdad, es que el Señor ha diseñado la vida cristiana de tal manera que no solo se viva individualmente, sino en una comunidad diversa para su crecimiento en Cristo. El Señor los ha unido, pero nosotros debemos mantener esa unidad. Y esa unidad se mantiene en nuestra vida cristiana, no solo en nuestra individualidad, no se puede, sino en una comunidad diversa para crecer en Cristo. Y por eso he titulado la predicación hoy, Creciendo en Comunidad. Creciendo en comunidad. Y quiero empezar entonces hoy con mi primer punto. Creciendo en comunidad. Y esto es en medio de una diversidad dada por Cristo a su iglesia. Una diversidad dada por Cristo a su iglesia. Versículo 7 dice ahí, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el pasaje de hoy nos dice que a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros de su iglesia, aquellos que han sido salvados, que han recibido la gracia del Señor, que han pasado de muerte a vida, de estar exiliados sin ciudadanía, aquellos que ahora son parte del pueblo, se nos ha dado conforme a la medida de Cristo
gracia. Y cuando Pablo está hablando aquí de la gracia, no se está refiriendo a la gracia justificante, a la gracia salvífica que ya ha venido hablando Pablo en los primeros capítulos, sino a la gracia dada a cada uno de sus hijos para servir. La gracia, los dones, como los conocemos, que Dios da a su pueblo, que nos capacita para servir a los demás y con ello glorificar a Dios. Cuando Pablo está diciendo aquí, se nos ha concedido la gracia, ya no está hablando de esta gracia salvadora, sino la gracia que capacita a cada uno de nosotros para ahora, después de estar sirviéndonos a nosotros mismos, después de estar pensando solamente en nosotros mismos, ahora tengamos un corazón dispuesto para servir a otros. Nosotros, se nos dice, hemos recibido, cada uno de nosotros. El apóstol Pablo pone entonces en la mesa algo fundamental para la unidad de la iglesia en medio de la diversidad. Esto va a apuntalar a lo que veíamos la semana pasada. En medio de esta diversidad, la única forma de sobrevivir en esta jungla tan diversa es la humildad. Y algo que Pablo va a venir a poner en primer lugar y decir, hey, si tú tienes una capacidad, si tú el día de hoy te puedes parar aquí enfrente y hablar, puedes pararte allá y dar una clase, puedes venir acá y cantar, lo que tú quieras, no proviene de ti. Se te ha dado. No eres tú, no es tu capacidad. Se te ha concedido, dado conforme a la medida de Cristo. Es Cristo el que te ha dado los dones que tú tienes y no hay nada en lo cual te puedas gloriar. Y esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante entenderlo. Si hemos de vivir en unidad, en humildad, en tolerancia, es reconocer, yo estoy aquí por pura gracia del Señor y no tengo nada de qué gloriarme. Puedo venir y tocar, es pura gracia. Puedo venir y predicar, es pura gracia. Puedo venir y enseñar, es pura gracia. Pero siempre nos enfocamos en estos ministerios que yo estoy mencionando visibles, ¿verdad? Pero cuando puedes venir y barrer, es pura gracia. Cuando puedes venir y limpiar y pasar un trapo, es pura gracia. Cuando puedes venir y servir una taza de café, un vaso de café, es pura gracia que se te ha concedido conforme a la medida de Cristo. Los dones, los talentos que hemos recibido como un favor inmerecido, hermanos, a veces no los tomamos con el valor que deben de tener. Porque esta gracia que hemos recibido ha tenido un costo. No para ti, no para mí. Mira el costo que ha tenido que pagarse para que el día de hoy tú y yo podamos servir aquí. Efesios 4, seguimos 8 y 10. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que no descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. El apóstol Pablo empieza a citar el Salmo 68 que leímos hace unos instantes nosotros como iglesia. El Salmo que leímos como congregación. Este Salmo, si pusiste atención, aunque no lo leímos completo, pero si pusiste atención a lo que leímos en la lectura congregacional, que aprovechando, hermanos, la lectura congregacional que tenemos en nuestro servicio no es simplemente un elemento que ponemos, ¿cómo ocupamos el tiempo? ¿Tenemos cuánto? 1 hora y media, 2 horas. Así pongamos una cita bíblica para ver qué hacemos. No. Es un tiempo en el que escogemos con el propósito de que sea edificada tu vida. De que puedas encontrarte desde antes de que vengas a la aplicación con la palabra del Señor y sea hablando a tu corazón. Por lo tanto, quiero exhortarte a que tomes estos tiempos
con el mayor provecho posible. No lo hagas como simplemente, bueno, es la lectura bíblica, como todos los domingos. No. Ante la palabra del Señor, vela y dice, Señor, háblame el día de hoy a través de la palabra que estamos leyendo el día de hoy. El apóstol Pablo, usando el capítulo 68 que leímos nosotros, usando el versículo 18, usa este salmo que que pusiste atención una vez más, habla y está hablando de Jehová como aquel que tiene victoria sobre sus enemigos. Aquel que viene y puede llevar cautivos por su victoria. El capítulo 68, específicamente el versículo 18, es el que cita el apóstol Pablo en nuestro pasaje el día de hoy, el cual ilustra la práctica que había en la antigüedad de los reyes, que regresaban victoriosos después de salir a la campaña. Y cuando llegaban victoriosos, llegaban a la ciudad, la gente estaba esperándolos en las calles y los recibían en un pasillo para hacer un desfile. Y en ese desfile exponer todos los tesoros que había ganado su rey. En ese desfile se presentaba ante el pueblo, todos expectantes, incluso los cautivos que habían traído de la guerra. Es donde el botín de la guerra se presentaba y se repartía al pueblo. Y le decía al rey, esto es lo que he ganado para ustedes. Usando esa ilustración, el apóstol Pablo ahora, en nuestro pasaje, usa el versículo 18, diciendo ahí en el capítulo 4, versículo 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. El apóstol Pablo está aplicando el capítulo 18 de Salmo 68 en el versículo 8 de Efesios capítulo 4 para ilustrar esta escena de este rey victorioso. Este rey Jesucristo, el rey de reyes, aquel que siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que descendió a esta tierra tomando forma de siervo, semejante a los hombres, humillándose él mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para sufrir ahí la ira de Dios y experimentar él mismo en su cuerpo hasta la muerte, el mismo infierno que estaba reservado para ti y para mí. Mientras estaba en esa cruz, él estaba experimentando el rechazo de Dios, de su Padre, a causa de tus pecados, de mis pecados. Y lo que para el mundo era una derrota, para él era la victoria. Era la victoria a la muerte, era la victoria ante el pecado, donde él, por su sacrificio, no quedó muerto, sino que se levantó victorioso. Y así como el rey pasaba y exponía sus tesoros, él había liberado a un pueblo ahora cautivo para él. Un pueblo que estaba cautivo, esclavo del pecado, para que ahora fuera cautivo para él. El apóstol Pablo está tomando esta ilustración diciendo, lo que hizo el Señor fue, por medio de su victoria en la cruz, tomar cautivos al pecado y hacerlos cautivos para mí. Para que ahora estos cautivos, no por fuerza, no por exigencia, sino por voluntad propia, sirvan a su rey. La gran diferencia precisamente cuando Pablo está diciendo es que el Señor ha traído cautivos al pecado para que sean ahora verdaderamente libres. Libres para servir al Rey de Reyes y Señor de señores, y no más sus propios deseos, no más el pecado, no más a Satanás.
El apóstol Pablo usa y dice, el Señor ha traído estos cautivos, y no son cautivos que ha quedado, sino que los ha dado. Y los ha dado a su iglesia, para que ahora vivan para Él. Mi hermano, ¿puedes ver el costo que ha tenido que tú y yo podamos servir hoy en su iglesia? ¿Ves el costo? Aquel que estaba en la gloria no se aferró al ser igual a Dios, sino que descendió para liberarte, para liberarme y que podamos servirle. ¿Cómo aplicas esto entonces a tu vida? La pregunta que viene a mi mente y que tengo aquí precisamente para ti el día de hoy entonces es, ¿qué tanto valoras el servicio en tu iglesia? ¿Qué tanto valoras la oportunidad de servir aquí en la iglesia cada domingo, los miércoles o actividades que tengamos? Bueno, tal vez debería empezar con la pregunta, ¿estás sirviendo en algún área de la iglesia? ¿Estás sirviendo en algún área de la iglesia? ¿Te habías puesto a pensar alguna vez que para que tú, el día de hoy, estés aquí, enseñes, toques, limpies, hagas sonido, organizando, etcétera, costó que el Hijo de Dios dejara su gloria para venir a morir como un vil pecador para traerte a ti y darte el privilegio de servirle? El problema es que a veces vemos como el servir como el voluntariado de las ONG. Oh, estamos pidiendo voluntarios, y así como si fuera una organización que no recibe, ¿cómo se dice? La ONG, ustedes entienden, ¿no? Voluntarios. Son voluntarios porque no les pagamos. No, mi hermano. Somos servidores. Somos servidores de aquel que dejó su gloria para venir y llevar cautivos a Él, para servirle a Él. ¿Valoras la oportunidad que tienes de servir? ¿O solo lo ves como una oportunidad ya? Como una acción social, como una actividad cualquiera. ¿Cómo puedes saber? Quiero ayudarte. ¿Cómo puedes saber si realmente estás valorando la oportunidad que tienes de servir en la iglesia? Déjame hacerte unas preguntas más para que puedas examinar tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que en oración, en el tiempo con el Señor, agradeciste al Señor por la oportunidad de servirle ponle ahí, maestro de niños, música, lo que sea? ¿Cuándo fue la última vez que arrodillado ante el Señor dijiste, Señor, gracias porque por tu sacrificio me rescataste, me liberaste para hacerme tuyo y vivir mi vida para ti? Gracias por la oportunidad de dar clases a los niños. Dame fuerza, ánimo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Gracias por permitirme tocar. Gracias por permitirme enseñar. Gracias por lo que sea. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Otra pregunta. Cuando te toca servir en el rol, lo que sea, ¿lo ves como una carga? ¿Lo ves como una actividad que te quita tiempo para hacer cosas más importantes, más valiosas, para que te puedan generar? ¿O lo ves como un privilegio y una prioridad para tu vida, pues estás sirviendo al que te ha rescatado? Otra pregunta. ¿Te duele cuando no puedes, por causas de fuerzas mayores, legítimas, servir? ¿O lo ves como un alivio? Ay, qué bueno, porque otra vez ir al ensayo. Qué bueno, porque otra vez preparar. ¿Cómo lo ves?
Otra pregunta. ¿Te preparas para lo que tienes que hacer? Es decir, estudias, ensayas, oras, te capacitas para lo que tienes que hacer. O siempre dices, bueno, al cabo nada más es servir, al cabo nada más es voluntario, al cabo pues nada más es ir darle jugo a los niños. Déjame leerte una vez más el costo que tuvo que tú y yo podamos servir hoy en su iglesia. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y haciéndose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él no solamente trajo cautivos para servirle y que estén ahí sirviendo ya. Él dio dones, una diversidad a cada uno, habilidades distintas, capacidades, talentos, con un objetivo. Y es que en esa diversidad de dones, el objetivo es que su pueblo llegara a la madurez. Y ese es mi segundo punto el día de hoy. Una diversidad con el objetivo de llegar a la madurez. El apóstol Pablo me enseña aquí que dentro de esta diversidad de la que Cristo ha dado a cada uno de nosotros, dones, la gracia, la iglesia, dentro de todos esos miembros con dones y capacidades, Él ha dado a la iglesia oficios reconocidos para que en una estructura organizada dentro del cuerpo, el cuerpo funcione bien. Porque un cuerpo con 3 pies no funciona. Un cuerpo con 5 orejas sería bueno, ¿verdad? Oír más, hablar menos. Pero a veces hay como muchas bocas, ¿no? Como que la iglesia está llena de bocas, ¿no? Pero el Señor ha dado dentro de esta diversidad oficios para que el cuerpo funcione de manera conjunta y ordenada con un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, llegar a la madurez. Es decir, ser conformados a la imagen de Jesucristo. En la iglesia, hermanos, hay una extensa diversidad de dones, talentos, capacidades, pero esto no quiere decir que hay diferentes metas. Oh, sí, los jóvenes tienen esta meta, las mujeres, sí, esta, no. Todos persiguen una sola meta y es crecer a la imagen de Jesucristo. Juntos, en conjunto, todos tienen la misma meta de llegar a la plenitud de Cristo. La dificultad de esto es que esta es una meta que muchas veces no se puede medir. Es fácil medir cuántas personas vienen. Cuánto hemos crecido, madurado, a veces no es tan fácil. Pero el Señor en su gracia ha dado a su iglesia oficios, dice el versículo 11 y 16, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El apóstol Pablo está hablando de los ministerios y oficios que en ese momento estaban operando mientras la iglesia de Cristo se estaba estableciendo y confirmando. Mientras el canon, las escrituras se estaban conformando. En los tiempos del apóstol Pablo estaba la operación de los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dice, Él ha dado a la iglesia apóstoles. Y ya había hablado anteriormente en el capítulo 3, cómo este edificio, cómo este templo, el pueblo de Dios está edificado sobre el fundamento de los apóstoles. 12 apóstoles, únicos apóstoles que han existido. De ahí en fuera todos los demás son charlatanes. Y párale de contar. Había un ministerio profético en particular, sí, con propósitos fundacionales para la iglesia. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Agabo en Hechos 11, Hechos 21, donde sí tiene un ministerio profético aparte del Antiguo Testamento, pero que servía con el propósito de fundamentar y establecer a la iglesia en ese momento. Y una vez que la iglesia está fundada y fundamentada en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, ya no es necesario.
Y el día de hoy persisten los oficios del evangelista, pastor y maestro. Los evangelistas son aquellos que dentro de la iglesia tienen dones específicos, especiales. Todos, hermanos, ojo, todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Todos. Pero reconocemos que hay gente que tiene esos dones. Reconocemos que hay gente que tiene esa habilidad de llegar, conectar y empezar a predicar el evangelio sin mucha dificultad. Los evangelistas se encargan de predicar el evangelio, de dar a conocer el evangelio. Los maestros son aquellos que simplemente enseñan la palabra en la iglesia. Y aquellos que tienen el don de enseñanza en la iglesia, que no están agobiados con otras preocupaciones y responsabilidades. Y por eso es que están los maestros estrechamente relacionados con los pastores. Pero la diferencia es en que mientras un pastor tiene que en algún nivel ser maestro, porque tiene que enseñar, es un requisito, el maestro no tiene que ser pastor. El pastor sí, en algún sentido, es maestro. Pero el maestro es aquel que enseña, pero dice, yo no me agobio con estar cuidando de las almas. Yo no soy pastor. Yo no tengo el llamado de ser pastor. El pastor, entonces, sí, es un maestro en algún nivel, pero con la responsabilidad del cuidado de las almas, la administración de la iglesia y la capacitación de la iglesia. Que es lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Por eso usa la palabra gobiernan, porque tiene una función distinta a todos los demás. Diferenciada a los apóstoles, diferenciada a los profetas, diferenciada a los evangelistas, diferenciada a los maestros. Los pastores son los que tienen esa función. Pero hace falta, como algunos han dicho, un oficio más que es indispensable en la iglesia y que Dios ha dado. Y aunque es un poco controversial, quiero usarlo el día de hoy porque creo que tiene razón. Es el oficio, por decirlo así, del miembro de la iglesia. Muchas veces estamos acostumbrados a ver los oficios, el pastor, ¿verdad? El diácono, que aquí no viene el diácono porque el diácono no tiene la responsabilidad de enseñar, sino simplemente de servir. Pero el apóstol Pablo, en el versículo 12, hace mención de este otro oficio que a veces no ponemos mucha atención. ¿Cuál es la responsabilidad, la tarea de los pastores, de los evangelistas, de los maestros? Versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta? Estos pastores, estos evangelistas, estos maestros tienen el fin de capacitar, equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Voltea a ver al que está al lado tuyo. Voltea a verlo. Son miembros de la iglesia. Si son miembros de la iglesia. A los santos. ¿Para qué? Para que se vengan, se sienten todos los domingos y dejen a los profesionales hacer las cosas. Para que vengan y dejen a los seminaristas hacer las cosas. No, ¿qué dice? A los santos para la obra del ministerio. Son los miembros, hermanos, son ustedes los responsables de hacer la obra del ministerio. Pero, pastor, si le estamos pagando para que vaya a predicar el evangelio. Pero, pastor, si le estamos predicando para que vaya a visitar. Pero, pastor, si nosotros, yo quiero ver que mis ofrendas están dando dividendos, ¿no? Usted no me ha visitado. Ah, caray, yo pensé que era el pastor el que tenía que hacer todo. No. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los miembros tienen un oficio, hacer la obra del ministerio. Los miembros tienen una responsabilidad, hacer la obra del ministerio.
Los pastores deben aconsejar, sí, pero no solo los pastores. Te podemos enseñar para que lo hagas. Gloria a Dios por la vida de Peter. Aquí está. ¿Quieres aprender consejería para que no digas que el pastor no sabe? Bueno, ve con Peter. Dile, ¿me puedes enseñar? Y estoy seguro que él con mucho gusto lo va a hacer. Los pastores deben enseñar. Sí, pero no solo los pastores. Están los maestros. Y adivine quién son los maestros. Miembros de la iglesia. Y podemos ayudarte y capacitarte. Hay maestros de preescolar hasta elementary. Y estamos en toda la disposición de no hacerlo nosotros, porque no podemos. Pero sí de ayudarte y capacitarte de la mejor forma posible, buscando los medios posibles para que ustedes, junto con nosotros, hagamos la obra. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta capacitación? El propósito de que todos sepan la palabra de Dios, de que prediquemos la palabra de Dios, de que enseñemos la escuela bíblica. El propósito es ser la iglesia reformada de la ciudad con sana doctrina. No, ese no es el propósito. El propósito es, como dice el apóstol Pablo en versículo 12, la edificación del cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto? Versículo 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe, pleno conocimiento del Hijo de Dios, en la condición de un hombre maduro. ¿Y cuál es la condición de un hombre maduro? Es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se ve Cristo en tu vida? Y esto es importante, hermanos, porque la marca verdadera de una iglesia que está creciendo no es cuántas bancas faltan por llenar. La marca verdadera de una iglesia que realmente está creciendo no es cuántas personas tenemos en un servicio dominical. Es bueno, sí, necesitamos, sí. Pero la marca de que una iglesia está creciendo es, ¿sus miembros se parecen más a Cristo o no? La marca de que somos una iglesia que está creciendo es, ¿cuál es nuestra medida en la estatura de la plenitud de Cristo? Y para eso podemos regresar a los versículos 2 y 6 de este capítulo. ¿Cuál es nuestra medida de humildad? ¿Cuál es nuestra medida de tolerancia? ¿Cuál es nuestra medida de paciencia? ¿Cuál es nuestra medida de perdonar? ¿Cuál es nuestra medida de la paz que hay entre nosotros? El propósito, hermanos, en cada uno de nuestros servicios, el propósito de tu servicio, aún de lo más simple que hay, que tú puedas imaginar en esta iglesia, y que deberías de preguntarte es, ¿cómo esto que voy a hacer va a contribuir a que mi hermano sea más como Cristo? ¿Cómo lo que estoy aprendiendo, lo que me están enseñando, el Señor me puede usar para que mi hermano, mi hermana, los niños, los jóvenes, los matrimonios sean más como Cristo? Y precisamente quiero aplicar este punto aquí. En primer lugar, con una advertencia. Porque esta es la paradoja de este pasaje. Mientras cada ministerio está cumpliendo su labor, no son los ministros, los maestros, las personas los que están logrando que esta iglesia sea exitosa o que esté creciendo. Es Cristo. No es lo que, oh, qué buen trabajo estamos haciendo, oh, qué buen pastor, oh, que el pastor sabe tanto, oh, que predica bien, oh, es que estudió. No es el pastor, es Cristo. Porque si ves en el pasaje lo que está diciendo el versículo 16, del versículo 15, más bien al hablar en la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en el pastor que está enseñando, no. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y es Cristo el que une todo el cuerpo.
el que lo ajusta, el que lo une, el que lo conforma en el buen funcionamiento de cada miembro. Es Cristo el que produce, dice ahí literalmente en el versículo 16, produce el crecimiento del cuerpo. Es Cristo. Y no estoy enojado, hermano. Pero la paradoja es que cuando la iglesia no está creciendo, sí, somos nosotros los responsables. No es que Cristo no está haciendo la obra. No es que a Cristo no está bendiciendo esto, no. Es que tú y yo somos responsables. Cuando la iglesia está creciendo, el Señor nos libre de atribuirnos cualquier mérito o gloria por lo que el Señor y solamente el Señor hace. Y cuando la iglesia no esté creciendo, el Señor nos lleve de rodillas y en humillación a decir que no estamos haciendo. No hay lugar, hermano, en la iglesia para la jactancia. No hay lugar para en algún momento pararse el cuello y decir que bien lo hago. Sí que soy bueno. Este es, creo, uno de los pecados más grandes el día de hoy que existen. El usar la iglesia como una plataforma para la imagen personal, para la fama, para el beneficio, para el ego, para ver cuántos likes tengo, para ver cuántos me encanta tengo, para ver cuántos, no sé qué más exista. Creernos los influencers cristianos, capaces de cambiar el mundo. Pero el Señor Jesús dice algo muy distinto. Escucha, Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirás más bien, prepárame algo para cenar, vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y no estoy hablando, hermanos, solamente de aquellos que están en las redes sociales, porque eso pasa en mayor o menor grado en la misma iglesia. En cómo quiero que me vean, qué quiero que piensen de mí, cómo lo hago. No hay lugar en la iglesia para la jactancia, hermano. Pero ahora bien, quiero matizar también y enfocarlo de manera correcta también, porque esto no quiere decir que entonces esta iglesia no debemos agradecer a nuestros hermanos por su trabajo. Eso no quiere decir que entonces no vamos a celebrar los logros que tengamos con excelencia. Eso no quiere decir que no podamos reconocer y debemos de reconocer el esfuerzo de los hermanos y hermanas que dan su tiempo. No, no quiere decir eso. Pero sí es una advertencia para cuidar nuestro corazón. Sí es una advertencia porque somos débiles y todos tendemos hacia allá. De gloriarnos de lo que no es nuestro. ¿Qué se te ha dado, dice el Señor, que no se ha dado de gracia? Por lo tanto, hermanos, tenemos una tarea. Aprendamos a agradecer y reconocer sanamente a nuestros hermanos que nos sirven con excelencia. Aprendamos. Cuidemos el corazón de nuestros hermanos. Cuiden el corazón de sus pastores. Yo sé que hay un amor y es mi pastor y todo, pero cuídalo. Que tu pastor no es el último Coca-Cola del desierto y es un pecador que necesita oración. Aprende. Puedes usar, mi hermano, muchas gracias. Doy gracias a Dios por tu vida, tu esfuerzo. Que el Señor sea glorificado a través de tu servicio. Agradécele. No lo exaltes a Él, exalta al Señor. Pero hay ejemplos bíblicos también que puedes usar y adaptar. Por ejemplo,
lo que hace el apóstol Pablo a Filemón. Escucha cómo el apóstol Pablo puede sanamente reconocer el esfuerzo y las virtudes de alguien. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Oh, qué buena forma de poder agradecer. Oh, ¿por qué no? Señor, mi hermano, gracias a Dios, doy siempre por ti. Oro por ti para que tu amor, tu fe que tienes al Señor Jesús sea así para edificación de todos los santos. Oh, qué buena forma, qué buen ejemplo de aprender. Aprendamos. Y en segundo lugar, para terminar y terminando, ¿y si no recibes nada? ¿Y si nadie te agradece? ¿Nadie reconoce lo que estás haciendo? Yo debería de estar ahí porque lo hago mejor. Espero que no pienses así. Bueno, si no estás recibiendo nada, ora por tu iglesia para que crezcamos en gratitud y madurez y seamos una iglesia que se preocupa más por los demás. Pero antes de que corras a decir, sí, porque a mí nadie me ha dado nada, a mí nadie me ha dicho nada, a mí nadie me ha... No vengamos, hermano, con la actitud consumista capitalista. ¿Cuál es esa? ¿Qué me van a dar hoy? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo voy a obtener para mí? Mejor vengamos con una actitud cristiana. ¿Qué voy a aprender hoy que me va a capacitar hoy para poder ser de edificación a mis hermanos? ¿Qué voy a aprender hoy? ¿Qué voy a obtener hoy? ¿Qué me van a predicar hoy? ¿Qué me van a enseñar hoy? Que yo puedo usar para que mi hermana, mi hermano sea edificado y pueda yo ser de bendición a su vida y crezca más a la estatura de Cristo. ¿Cómo puedo ayudar hoy a alguien para que conozca más a Cristo? ¿Ha venido un invitado el día de hoy? Puedes acercarte a él, ver si es cristiano, ver si conoce a este Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó por los pecados. ¿Cómo puedo ayudar a alguien a crecer? ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia en esta deficiencia que tanto veo y que tanto me molesta y que nadie hace nada? ¿Cómo lo que he aprendido en la semana, en mi tiempo con el Señor, el cómo me ha hablado, lo que me ha mostrado, lo puedo usar sí para mí, pero lo puedo usar para otros? Hermanos, una vez más, voltea a tu alrededor. Ve los que están a tu lado. ¿Los ves bien? Ellos son tu ministerio. Ellos son tu ministerio. El Señor te quiere capacitar para que les sirvas a ellos. El Señor te ha puesto pastores, maestros, líderes, para que a tu hermano que está al lado le sirvas y no le exijas. Pero si no lees tu Biblia, pero si no pasas tiempo con el Señor, pero si no te alimentas, no vas a tener nada que ofrecer. Pastor, pero yo no sé. Yo no soy bueno para hablar, para enseñar. He tenido varias veces la conversación, sobre todo con los hermanos mayores. Y esto es un ánimo y una exhortación para nuestros hermanos mayores que están hoy en la iglesia aquí, que me han dicho, pastor, pero ¿qué hago yo si yo ya no puedo manejar, ya no puedo salir? Mis hermanos, ¿pueden orar? ¿Pueden orar? Te animo, mi hermano, mi hermana mayor, que dices, ¿cómo puedo servir a mi iglesia? Te animo a que te pares al final del servicio y te acerques a las parejas jóvenes, a los hermanos más jóvenes, y le digas, mi hermana, mi hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Me imagino que tu vida con 3 niños ha de ser un caos. ¿Cómo puedo orar por ti? Mi hermano, mi hermana, te veo triste, ¿puedo orar por ti?
Pastor, pero es que soy muy tímido, no, eso de acercarme no me da. Abre el WhatsApp, ve las peticiones de oración, ora por ellas y mándale un mensajito. Hoy oré por ti, estoy orando por ti. El Señor te bendiga. Esa es la función de la iglesia. Santos viendo por otros santos, con el propósito de que Cristo sea formado en ellos por una oración. Pero no me visita el pastor. ¿Pero puede visitarte otro? ¿Te ha visitado otro? ¿No es tu hermano en Cristo? ¿No es parte del cuerpo? Valoremos a nuestros hermanos. Valoremos su servicio. Mis amados hermanos, ¿cuánto doy gracias por sus vidas? Cada uno de ustedes. Los conozco. Conozco su amor, su gracia, su cariño. Es una iglesia ejemplar para mí. Sé la clase de iglesia que son de verdad. Doy gracias de verdad a Dios cada que me acuerdo de ustedes en mis oraciones, como dice el apóstol Pablo. Pero también sé que no hemos llegado. Lo sé. No vivo en una ilusión. No hemos llegado. No dejen de orar por nosotros, los pastores. No dejen de orar. Te lo suplico. La mayor bendición que puedes traer tú a la iglesia es orar por tus pastores. Aparte de todo lo que estás haciendo. No dejen de orar unos por otros para que sean capacitados para hacer la obra del ministerio y glorifiquen al Señor. Vamos a orar. Mi Dios, oh Señor, yo te ruego que, como dice tu palabra, seas tú trayendo el crecimiento a tu iglesia. Que seas tú ajustando, trayendo unidad, trayendo cohesión a tu iglesia. De tal manera que mis hermanos puedan ser de edificación a sus hermanos. Ayúdanos a nosotros, Señor, como pastores, a ser fieles primeramente a ti, en temor a ti, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, para poder hacer una obra imposible que solo tú puedes hacer. Ayúdanos, Señor, para que cuando la gente, quien sea, vea esta iglesia, no le ponga un nombre humano como responsable, sino que diga, Cristo está haciendo la obra en esta iglesia. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.